Muy buenos días. Les saluda Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA. Esta mañana es un gusto recibirlos y agradecerles la atención brindada a esta convocatoria para llevar a cabo el seminario web El impacto en México de las políticas de Trump. Como todos ustedes saben, en nuestro sector automotor es uno, si no es que el más expuesto a estas decisiones que ha adoptado unilateralmente el presidente Trump para hacer más restrictivo el comercio mundial. En este día hemos preparado un programa con ponentes de súper alto nivel. Estaremos recibiendo a Guido Vildoso, quien es en Standard & Poor's Global Mobility, consultor para la industria automotriz y una larga trayectoria y experiencia y siempre en vinculación y apoyo atendiendo las invitaciones que le hacemos desde AMDA en México. Posteriormente tendremos una participación de la doctora Gabriela Siller, quien es la directora de análisis económico en Banco Base, quien estará haciendo un análisis del impacto en la economía mexicana, el aspecto macroeconómico con estas políticas trumpianas, para que posteriormente vayamos aterrizando en analizar cuál es el impacto para el sector automotor en México, principalmente en la cadena de producción de autopartes, que como todos ustedes saben, es muy fuerte en la contribución a la generación de empleo bien remunerado en nuestro país. Y finalmente cerraremos este ciclo de ponencias con la participación del doctor Eduardo Solís, quien nos hará un análisis desde el punto de vista de la arquitectura del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, cuál es la situación en la cual se encuentra esta relación en Norteamérica a la luz de las decisiones del presidente Trump y cuáles son algunas de las herramientas que puede tener el gobierno mexicano para hacer frente a estas decisiones unilaterales. Tendremos por fortuna la oportunidad de escuchar, de ver a estos importantes analistas de la vida económica, tanto en México como en Estados Unidos. Y sin más, los dejo con Guido Vildoso, agradeciéndote, Guido, la deferencia de estar esta mañana con nosotros para hablar sobre el impacto en la industria automotriz global y por supuesto en Norteamérica con estas políticas impuestas por el presidente de Estados Unidos. Muchas gracias, Guido. Muy buen día, ingeniero Rosales. Muy contento de poder verlo nuevamente. Muy buenos días a Fernando también y sobre todo a todos los asociados, a todos los participantes que nos acompañan en esta llamada el día de hoy. Antes que todo, presentarme nuevamente, Guido Vildoso. Tengo responsabilidad para todo lo que se llama los pronósticos de contingencia en S&P Global Mobility. Llevamos ya prácticamente unos 18 meses preparándonos para este momento. Sabíamos de que la posibilidad del entonces candidato Trump podía generar grandes disrupciones dentro de el panorama global y comenzamos a planificar sobre todo en el área regulatoria a lo largo de los últimos 16 meses y ciertamente a lo largo de los últimos 3 en todo lo que se refiere a materia comercial. En ese sentido, y permítanme resaltar el gran trabajo que ha llevado adelante la asociación a lo largo de estos últimos meses. Como bien mencionaba el ingeniero Rosales, el grado de interacción que tenemos es significativo.
un diálogo abierto, constante, y del cual nos vemos muy beneficiados con esa voz que representa al grupo de concesionarios en México. Esta es una preocupación que el ingeniero Rosales trae prácticamente desde finales del año pasado. También quiero resaltar el trabajo de la INA, de la Industria Nacional de Autopartes, con quien hemos estado en contacto también. La voz del embajador Francisco González, quien ha estado haciendo un seguimiento y un diagnóstico de todo lo que está pasando en este momento. La presentación del día de hoy tiene más que todo un énfasis de poder entender lo que está pasando en un contexto global y un contexto de industria, y finalmente para poder aterrizar un poco sobre las perspectivas que tenemos para las ventas de vehículos ligeros en el mercado mexicano y cuáles son los puntos que deberían ser de relieve, de importancia para nosotros que estamos dentro de la industria. La trayectoria que tenemos, muy larga, son más de 100 años que tenemos dentro del sector automotriz. Primero, inicialmente a través de la compañía Polk, R.L. Polk, que se dedicaba a prácticamente catalogar y guardar todos los datos de patentamiento que existen inicialmente en Estados Unidos y para los mercados primarios del mundo. Posteriormente, nos integramos o ellos se integran a nosotros el año 2013, pero realizábamos un trabajo de pronósticos a través de DRI y WIFA, que prácticamente es el canal a través del cual yo llegué a conocer a la asociación hace más de 15 años atrás, y desde entonces hemos mantenido este vínculo, este diálogo en el cual he tenido la oportunidad de conocer a muchos de ustedes, no solamente en la cabeza a nivel nacional, sino en las diferentes entidades regionales que están dentro de los diferentes estados. Importante también resaltar de que hemos continuado desarrollando nuestro portafolio de productos, sobre todo enfocándonos en todo lo que era el área de proveeduría y el tema de emisiones a lo largo de los últimos 5 años, y ya con la posterior adquisición de IHS Markit por parte de S&P Global, nos hemos estado enfocando mucho más aún en todo lo que es el área financiera y de márgenes dentro de la industria. Este conglomerado que es S&P Global Mobility en este momento, la división, es el resultado de más de 7 empresas que componen todo este trabajo, desde el área de, obviamente, patentamientos, el área de proveeduría y finalmente el tema de Carfax, que es todo lo que es prácticamente la historia, el historial de un vehículo. En ese sentido, son más de 3,000 millones de dólares que hemos invertido en estas diferentes empresas a lo largo de este periodo, con lo cual representa un poco la seriedad o la dedicación que le tenemos a el sector de movilidad. Permítanme tomar un minuto para resaltar parte del trabajo que estamos haciendo, que comienza prácticamente con un nuevo consejo que formamos en el mes de noviembre del año pasado, tomando en cuenta parte de estos grandes cambios que íbamos a vivir. Este consejo, compuesto por 10 diferentes miembros en diferentes áreas de la industria automotriz, llámese producción, llámese ventas, llámese el tema de electrificación, llámese el tema de mercados financieros. Este grupo prácticamente se reúne de manera similar para poder responder de la manera más eficiente posible a cualquiera de los cambios que estamos viendo en este momento, porque los cambios ya venían y se venían dando a una manera veloz previo al anuncio de los aranceles que estamos viendo por parte de la administración del presidente Trump. Y la primera era obviamente el crecimiento de las marcas chinas y la presencia que ellos tenían desde un punto de vista global. Nos quedaba claro de que eso iba a generar un rebalance del rol que iba a jugar cada empresa automotriz, y estas obviamente expuestas a el tema de electrificación, ya que es un costo significativo el que representa la electrificación para las diferentes empresas en este momento, en un momento de transición. En un momento de transición que es cuando estamos sujetos a cambios legislativos
que obviamente nos exigen poder tener mejores emisiones en el día a día. Y obviamente es importante resaltar este contexto porque son algunas de las piezas que se van a estar moviendo a lo largo de este periodo. Sería equívoco de nuestra parte decir, señores, enfoquémonos solamente en aranceles. Hay muchos componentes que están en movimiento y por lo cual el grado de vulnerabilidad es mucho más significativo de lo que creemos. En ese entorno podemos recapitular qué está viendo el consumidor. Bueno, claramente el panorama económico y la tensión geopolítica que tenemos en este momento, el tema inflacionario no ha desaparecido. Y el tema inflacionario viene con una carga adicional, que es el tema, obviamente, de cuánto cuesta el acceso a crédito. Tenemos estos cambios regulatorios, donde estamos viendo el desarrollo de la electrificación, primordialmente liderizado por Europa, China y Estados Unidos. Puede ser que en el caso de Estados Unidos veamos ajustes significativos, pero en lo que va de México, ciertamente hemos tenido anuncios y objetivos que han sido delineados por lo menos hasta el año 2027-2028. De fondo, para nosotros, que tenemos esa parte de interactuar con el cliente, con el comprador, problema de fondo, los carros están muy caros. Y entonces esto genera problemas porque obviamente estamos viendo una recalibración del tema de market share desde un punto de vista global. Y obviamente más allá en la cadena tenemos desarrollos tecnológicos, no solamente hablar de carro autónomo, pero son todos los componentes que se incorporan a los vehículos y a través de los cuales el responsable de comunicar ese mensaje al consumidor es obviamente el concesionario. En ese sentido, y no voy a pasar mucho tiempo acá, pero podemos entender de que claramente esta es una historia en movimiento. Lo más importante de poder resaltar el cambio de el tema arancelario que estamos viendo, que estamos viviendo en este momento en Estados Unidos, está enfocado primordialmente en el déficit comercial que tiene el país. Vamos a hablar un poco más de eso en en pequeños instantes, pero permítanme resaltar un punto importante acá. Tendremos un anuncio por parte del presidente Trump a lo largo de las próximas horas, donde él va a dar un poco de holgura a la implementación de aranceles que se tiene o que se va llevando adelante prácticamente desde el 3 de abril, donde el arancel para el sector automotriz del 25% está sopesando y donde obviamente hemos visto la parálisis de exportaciones por parte de muchas empresas a lo largo de estas últimas semanas. Con lo cual, esto es importante desarrollarlo. Si bien hemos tenido muchas noticias, esta tarde va a ser crítica para poder entender cómo va el desarrollo de la industria automotriz para las próximas semanas, donde él no ha necesariamente anunciado de que va a ser una reducción del arancel, pero sí un espacio para poder aclimatarse a esta serie de cambios que llegan por delante, con lo cual es importante cambiemos ese chip de decir, es que no están bromeando y va a llegar un momento en el cual el mundo vuelve a donde habíamos comenzado. Esta no es una situación donde vamos a ver un TEMEC 2. A nuestro criterio, este es un componente importante, es un cambio sísmico en la manera en la cual opera Estados Unidos. En inglés le decimos es un total reset para nosotros, basado en lo que ustedes ven delante suyo, que es el tema de el déficit comercial que lleva adelante Estados Unidos y frenar ese déficit comercial para 5 industrias críticas para Estados Unidos, dentro de las cuales, obviamente, como menciona el ingeniero Rosales, automotriz es una de las más grandes, si no la más grande en exposición en este momento. Hay una lista, sobre todo para la industria automotriz, que ha sido identificada a causa de los déficits comerciales que tenemos por delante. Y entonces eso es importante llevarlo por delante, de que entender de que nuestro futuro ya no es un Most Favored Nation, un MFN de un 2.5, sino que probablemente estemos viendo un arancel diferente a futuro, llámese 10, llámese 15, llámese 25%, pero que todo esto prácticamente nos lleva
a un nuevo orden, no sé si lo voy a llamar mundial, pero sí por lo menos un nuevo orden regional, comercial, que va a tener un impacto en cómo desarrollamos el día a día nuestro a lo largo de los próximos meses y años. En ese sentido, obviamente importante resaltar y ya comenzar a bajar este avión, ¿no? De los 40,000 pies a una altura más del día a día que nosotros vivimos, lo viven ustedes, lo vivimos nosotros, entender cuáles fueron los volúmenes que se vendieron en el mercado de Estados Unidos el año pasado y qué porcentaje fue expuesto de México y Canadá. ¿Por qué? Porque obviamente los dos puestos juntos representan la mayor parte del volumen importado a Estados Unidos y donde creemos va a haber un grado de holgura, de mayor trato o de mejor trato a mediano plazo, pero eso no quiere decir nuevamente de que volvemos a un trato similar a lo que era el TEMEC, sino que vamos a ver un reseteo de esta situación a un nuevo MFN que no va a demorar en llegar. En ese sentido, obviamente, hay otros países que también se van a ver impactados: Corea del Sur, Japón, Alemania, y esto es importante resaltarlo, porque si bien en este momento podemos decir, bueno, pero es que mi concesionario representa cierta marca y no tienen exportaciones a Estados Unidos en este momento, sí, señor, totalmente de acuerdo, pero en ese sentido no quiere decir de que aquella importación, si está llegando de estos países, no vaya a ser golpeada por esta nueva economía de escala que va a presentar la industria global. En ese sentido, y decir de que, bueno, es que lo van a solucionar, cierran fronteras, producen más en Estados Unidos, no todos tienen capacidad para hacerlo. Y entonces es acá donde comenzamos a entender la complejidad de la industria automotriz, donde no es tan sencillo como decir, lo vendo porque hay quien lo compre, lo vendo porque hay financiamiento, sino que vamos a hablar un poco más de eso en las próximas láminas, pero importante resaltar la dirección en la cual va toda esta situación. De momento, nuestros escenarios y los números que vamos a compartir con ustedes el día de hoy contemplan un arancel de un 25% dentro del sector automotriz, tanto para vehículos como autopartes. En el caso de Canadá y México, vigente hasta finales de este año, continuando posteriormente a un ritmo de 12%. ¿Por qué 12%? Porque obviamente menos que eso va a generar o no va a generar un cambio en este elemento acá, que es la motivación primordial que tiene el gobierno de Estados Unidos en este momento, que es reducir el déficit comercial que tiene el país. Entonces, esta es más o menos nuestra estimativa de cómo va a ser esta nueva sincronización que vamos a tener. Y obviamente eso porque somos, y digo somos porque siempre me he considerado parte del equipo de México, somos parte de la estructura vital, del corazón latente que tiene la industria dentro de la región de Norteamérica. El resto del mundo obviamente vendrá a un ritmo quizás algo más demorado, con una reestructuración a un porcentaje más alto, porque obviamente el deseo es frenar esas importaciones y con la industria automotriz siendo uno de los pilares más críticos que tiene la industria y que desea controlar la industria a mediano plazo. En ese sentido, y comencemos a hablar un poco sobre lo que tenemos visualizado para Estados Unidos. Teníamos un impacto inicial donde, como ustedes pueden ver, ya habíamos hablado de una desaceleración de ventas para Estados Unidos porque todo este desarrollo que venía generando la posibilidad de mayor manufactura dentro de Estados Unidos, que fue lo que vivimos a lo largo del mes de diciembre y enero, a través de algunos de los anuncios que daba la administración Trump, indicaban de que el tema inflacionario iba a durar mucho más de lo que habíamos planificado. Y entonces ese era el primer cambio, pero quería decir de que a mediano plazo también veríamos de que quizás se disminuiría la presión regulatoria que iba a tener Estados Unidos desde un punto de vista de electrificación, lo cual indicaba de que por lo menos el precio de los vehículos iba a permanecer más competitivo, porque la realidad es que pasar a vehículo eléctrico desde un punto de vista de precio ecuánime hacia el consumidor dentro de los próximos 5 años para cualquier región que no sea China es casi difícil, sino decir imposible en este momento.
En ese sentido, también resaltar de que la implementación del arancel y la implementación del arancel de 25% hasta finales de este año, con un posterior 12% para México y Canadá a mediano plazo, un 25% hasta finales del próximo año para el resto del mundo y un 15% después de eso, representaba una caída en ventas. Y con un impacto notorio, comenzando sobre todo a lo largo del mes de agosto y septiembre en Estados Unidos a causa de el desgaste de inventarios. Y entonces, crítico para el próximo año, donde prácticamente veíamos una industria que tenía que caer de 16 millones de unidades el año pasado a 15.4 para el 2025 y 15 millones de unidades el año que viene, lo cual nos dejaba con aproximadamente un 1.2 millones de unidades por debajo de lo que habíamos planificado inicialmente, casi un 10%. Entonces, golpe significativo y con una nivelación a un volumen mucho más bajo, nuevamente tomando en cuenta de que los aranceles a criterio nuestro están aquí para quedarse de manera permanente. Y esto no es solamente hablar de ventas automotrices, sino que es importante resaltar nuevamente cuánto le va a costar al consumidor comprar ese vehículo. ¿Por qué? Porque en este momento sabemos de que los aranceles van a generar mayor inflación. Eso va a ser tacleado a través de una política monetaria, que quiere decir que el acceso a crédito se va a mantener más elevado de lo que tenemos en este momento. Y eso obviamente va a pesar en la capacidad de acceso a crédito por parte del consumidor. Y obviamente tendremos que ver ajustes por parte de las empresas que seguramente van a estar reflejados en el tema de desempleo. Importante resaltar, el consumidor sí está asustado, ¿no? Estamos viendo caídas significativas en el índice de confianza del consumidor y mucha cautela por parte del consumidor, donde el consumidor dice, no estoy seguro si este es un buen momento para que pueda comprar un vehículo. Y hablando un poco más sobre el tema de materia crediticia, resaltar de que hasta el año 2022, el financiar un vehículo en Estados Unidos lo podíamos hacer con una tasa promedio de 4%. Al día de hoy esa tasa es 8%, con lo cual sabemos de que el peso que tenemos para el consumidor es significativo y se está viendo claramente en parte del traspaso que estamos viendo en la parte de consumidores, de la parte de financiamiento a arrendamiento. Entonces, son algunas de las opciones que están visualizando el consumidor de calle para poder taclear esta situación que pesa sobre la industria en este momento. Pero permítanme aclarar un poco. Esta situación no es tan sencilla como para decir, bueno, si movemos estos parámetros económicos, la solución es esta. No, porque todo este reajuste significa, o todo este reajuste regulatorio, anunciando de que obviamente el tema arancelario es un reajuste regulatorio. Todo este reajuste tiene un efecto dominó dentro de lo que es la cadena automotriz. La primera es obviamente nos obliga a identificar la ubicación final de producción del vehículo, porque el mensaje de esta administración es claro, quiero que esos vehículos sean producidos en Estados Unidos. Punto uno. Haré excepciones para México. Le voy a hacer el favor a México donde no le voy a cobrar el arancel en todos los componentes que vengan de Estados Unidos. Entonces, primero identificar el lugar final de ensamblaje del vehículo, luego identificar cuál es el origen de esos componentes y eso nos lleva a una realidad. Yo como empresa armadora, ahora tengo que descubrir bajo esta nueva ecuación cómo recalibro. ¿Cuánto va a ser mi arancel? ¿De dónde saco? ¿Les saco a ustedes, a los concesionarios? ¿Les saco a los autopartistas? ¿Me saco de mi margen? ¿Y cuánto le paso al consumidor? Esas son las piezas que están en movimiento en este momento. Y para una empresa automotriz no es tan fácil porque obviamente para aquellos que ya tienen una base de manufactura que les favorece, y les he de dar más detalles en cuánto significa favorecer en este momento, pero para una base de manufactura que les favorece,
En muchos casos hay que ver qué es lo que está pasando con la competencia como punto de referencia y no necesariamente mi realidad, a dónde es el punto de vista de manufactura o los componentes que llevan el vehículo. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis de lo que representan en este momento los aranceles ya anunciados por el presidente, hay un arancel efectivo en los vehículos producidos en Estados Unidos del 5 al 7% a causa de todos los componentes que llegan a esos vehículos. Punto uno. Para aquellos vehículos que llegan de Canadá y México, de 14-18%, porque obviamente no estaríamos cobrando un arancel en los volúmenes que llegan o las partes que llegan de Estados Unidos. Y punto final, si bien hemos anunciado un arancel de un 25% para la industria automotriz, el que estamos visualizando de manera real para el resto del mundo es de 20%. Y ustedes dicen, ¿pero por qué la diferencia? Porque obviamente acá tenemos que ajustar un poco a lo que es dilución de márgenes. Llegue nuevamente a través de los concesionarios, llegue nuevamente a través de autopartes, llegue nuevamente a través de la empresa automotriz. También hay que ver cómo van a balancear el comportamiento de las diferentes monedas. Eso nos permite jugar un poco con qué es lo que va a estar pasando desde ese punto de vista. Y en términos generales, si comenzamos a ver esta fórmula, ¿qué nos dice? De que prácticamente antes de este incremento de aranceles, el precio promedio de lista, ¿no? En Estados Unidos era de $46,000. Posteriormente será encima de los $50,000 y un punto muy importante. Esto no refleja todavía el ajuste de cambio modelo que cada año llega por parte de las empresas automotrices. Si transferimos lo que representan todos estos elementos puestos juntos y si no asumimos de que ha de haber un cambio o una tolerancia por parte del sistema arancelario de Estados Unidos tal cual está anunciado en este momento, la industria estaría yendo en Estados Unidos de 16 millones de unidades, aproximadamente 13.8. Ese es un cambio significativo. Ya no estamos hablando de un 8%, sino que el golpe, la proporción sería mucho más grande. Pero bueno, enfoquémonos un poco en el mercado doméstico. Hablemos sobre cuáles son los retos adicionales que tenemos para México. Ya hemos hablado un poco sobre la realidad de que en México en este momento el acceso a crédito es caro. Es una de las limitantes que tenemos por delante. Y de momento, obviamente, hemos visto de que el peso ha tenido la ventaja de seguir el comportamiento de otras monedas, que es valorización, de momento. Pero tan pronto comenzamos a ver este efecto dominó que va a tener en el aparato macro el cierre de frontera, que representa una desaceleración en el área de manufactura para el sector mexicano y por ende impactos al tema de empleo, tenemos un grado de exposición a poder ver de que el peso mexicano vaya a dispararse hacia 21. Y entonces eso obviamente nos favorece para las exportaciones, pero ese 21 nos desfavorece para todo lo que es el mercado doméstico. ¿Por qué? Porque cada vez producimos menos para el mercado doméstico dentro de México. Componente muy importante. Componente importante número 2, la presencia de las marcas chinas dentro del mercado. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen esta presión, no tienen esta restricción. Y si hacemos un análisis, por ejemplo, para un vehículo compacto, una SUV compacta, electrificada, en Europa, el producto europeo vale 30,000 euros. El producto chino vale 22,000 euros después de aranceles. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Hay una ventaja natural en los precios que tienen estas empresas, que obviamente están creciendo cada día en México. Hemos visto el incremento radical en volúmenes por parte de marcas chinas en México, la cantidad de marcas ofrecidas, e incluso algunas de las empresas existentes cambiando su base de provisión de Norteamérica a China, lo cual ha generado volúmenes representativos importantes de más de 350,000 unidades llegando de China. Y entonces esta es otra amenaza que tenemos para
el mercado doméstico, porque si ya comenzamos a cuantificar algunos de estos elementos, la dirección para el mercado mexicano este año es de 1.4 millones de unidades aproximadamente. Comenzamos ya sobre esa base. Ese 1.4 probablemente incluya algunas marcas más, sino varias marcas chinas más, lo cual quiere decir que el volumen real para los players tradicionales, las empresas que llevan más de 5 años con operaciones en México, se va a ver mucho más pequeña. Porque si bien el año pasado cerramos con un volumen significativo de 1.5 millones de unidades, no todas las marcas estaban siendo reportadas. Y nosotros creemos que estas operaciones se formalizan a lo largo de los próximos meses y años. Y entonces, al formalizarse, este nuevo mercado trabaja ya sobre 1.4. ¿Qué quiero decir con esto? Si el año pasado teníamos 1.5 y volúmenes no formalizados entre 75 a 150 mil, lo cual quiere decir que el mercado real de México era de aproximadamente 1.6, ese 1.6 va a 1.4. Y entonces, esa es la primera dimensión que tenemos que tomar en Sí, cuenta, complementado con un estancamiento del así lo mercado hicimos ver también en la a economía, mediano ahorita que plazo. están haciendo Y todo el entonces tratado. son algunos de los Pues mañana es componentes un mazo, importantes que no tenemos depende en del este sector sentido, general de no México. solamente Por ejemplo, para una los próximos empresa años, sino canadiense también que para el mañana, mediano pues plazo. mañana todo se produce en En Canadá y ese en México. sentido, un Es componente imposible, ¿no? importante Pero bueno, la más decisión viene de es que Canadá. prácticamente las empresas automotrices chinas han generado un cambio en todo a lo que se refiere segmentación en México. ¿Cuál es ese cambio? Hemos visto mayor presencia en el área de vehículos compactos, pero no solamente termina ahí, sino que también hemos visto mayor crecimiento por parte de las SUVs compactas y las SUVs medianas a causa de la presencia de marcas chinas. Porque a diferencia de lo que hemos visto en el pasado, donde cuando una marca quería llegar a México entraba en el área de subcompactos, la fórmula de las marcas chinas ha sido, déjenme entrar en segmentos donde no voy a pelear tanto, me voy a establecer como marca y ese va a ser mi trampolín hacia el futuro. Y eso está generando una recalibración del mercado y obviamente podemos ver claramente donde SUVs compactas vendió más que carros compactos el año pasado. Tenemos mayor presión en el segmento de subcompactos, una tendencia que ya se viene materializando durante un muy buen tiempo. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles son los posibles nuevos segmentos a los cuales podrían saltar estas marcas chinas? Y obviamente parte de eso ya lo hemos visto, que es con el segmento de pickups medianas. Ahí obviamente ha de haber que ver qué es lo que pasa con el segmento de vans también, porque acá tenemos players muy claramente establecidos, jugadores de larga trayectoria y obviamente donde los vehículos chinos ya sea lleguen con una opción de plug-in hybrid o la nueva tecnología que es un range extender, que es prácticamente un vehículo eléctrico con un generador portable, puede generar gran disrupción en el mercado mexicano a causa de la autonomía que pueden tener esos vehículos. Y entonces, ese es un componente importante de decir, no solamente llegan las marcas chinas nuevas, sino que las marcas chinas ya establecidas obviamente están visualizando o saboreando, por así decirlo, los segmentos en los cuales pueden incrementar su presencia a lo largo de los próximos años. En ese sentido, y para resumir de manera muy rápida, resaltar, vamos a tener crecimiento anémico en los próximos años desde un punto de vista económico. Quizás pueda haber un deseo por parte de las empresas automotrices de volver a lo que vimos el 2021, tomando en cuenta el incremento de precios, donde solamente lo produzco si lo vendo. Y obviamente va a pesar el tema de acceso a crédito y poder comprar el vehículo a lo largo de estos próximos años. Por nuestra parte, ¿qué queda? Ser ultra flexibles. La incertidumbre va a predominar. Eso que no nos quede la menor duda. El anuncio que sale hoy día
no quiere decir de que con eso ya estamos solucionados, todo va a estar marchando tranquilo. Van a continuar los cambios a lo largo de los próximos años y meses y eso va a requerir mucha flexibilidad por parte nuestra. También importante, tener mayor margen de error para poder equivocarse y comenzar a tener un poco de cautela para administrar de manera eficaz estos riesgos. Finalmente, a mediano plazo, tenemos que entender de que el tema de electrificación no desaparece, de que el showroom continúa siendo diversificado y finalmente una situación de reajuste para las diferentes empresas automotrices donde el panorama anterior era un énfasis global y ahora van a tener que enfocarse mucho más en aquellos mercados donde son mucho más eficientes para poder competir de manera mucho más efectiva a lo largo de los próximos años. Con eso, dejo mis datos de contacto con ustedes. Agradezco mucho el tiempo proporcionado. Nuevamente felicito el trabajo por parte de la AMDA, del ingeniero Rosales, en llevar adelante este comunicado y esta defensa de la industria automotriz. Quedamos a las órdenes para todo lo que podamos ser útiles y les deseo un 2025 muy próspero, muy bendecido. Hasta una próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Guido. Como siempre, información puntual, precisa y de gran valor en la toma de decisiones de nuestros asociados. Nos mantenemos en contacto. Un abrazo, Guido, hasta Estados Unidos. Y tenemos ya con nosotros a la doctora Gabriela Siller. Ella es directora de análisis económico y financiero en Banco Base, ampliamente conocida a través de su colaboración en medios de comunicación, prensa escrita, revistas especializadas, por supuesto, en los medios de televisión y radio. Nos ayuda a entender la complejidad de los temas económicos. A quienes no somos especialistas nos hace fácil el poder asimilar lo que está ocurriendo y como siempre, un gusto recibirte, Gaby. Muchas gracias por atender nuestra invitación. La doctora Siller estará hablándonos los próximos minutos sobre el impacto en la economía global, pero sobre todo el foco en la economía mexicana por las políticas que ha dictado el presidente Trump y de la cual ya tuvimos un primer acercamiento enfocado a lo que está ocurriendo en la industria automotriz en Norteamérica. Bienvenida, muchas gracias, Gaby. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, estimado. Ay, se me cerró la. Muchas gracias, estimado Guillermo, por la invitación a esta conferencia. Muchas gracias a toda la AMDA. Y bueno, pues voy a compartir mi presentación. Ya se ve ahí, ¿verdad? Y voy a cerrar acá donde se ven las fotos de los demás. Cualquier cosa, bueno. ¿Cuál va a ser el impacto de los aranceles de Trump, los que ha iniciado en Estados Unidos? Y bueno, pues como comentaban hace rato, pues todo esto ha provocado una gran incertidumbre, ¿no? Y pues en el primer mandato de Trump en campaña también amenazó con imponer aranceles, luego no los puso y entonces parecía que otra vez iba a ser la misma historia, pero ahora sí, sí materializó estas amenazas y hasta ahora, bueno, pues hay tres tipos de aranceles aplicables a México: el 25% general, el del IEPA o arancel llamado también del fentanilo, con este de donde Trump quiere frenar la llegada de personas indocumentadas y el tráfico de drogas a su país. Y ahí, bueno, se excluyen las exportaciones enviadas bajo el TEMEC, que al último dato disponible, pues incluye solamente el 48.85% de las exportaciones de México. Ahorita vamos a ver más adelante que seguramente más productos y empresas ya se sumaron al TEMEC. También están los aranceles adicionales del 25% al acero y al aluminio, que implica que para aquellas empresas
o productos que no envían sus exportaciones a Estados Unidos dentro del TEMEC, pues están enfrentando un arancel del 50% y luego el arancel del 25% a automóviles, camiones ligeros y autopartes, que este último se considera el más peligroso porque la industria automotriz es clave para México, dado que pues una tercera parte de la economía mexicana depende directa o indirectamente de la industria automotriz. Y bueno, para Canadá lo único que cambia es simplemente que para la energía es el 10%, Trump no es tonto y entonces ahí lo puso así. Y luego el 2 de abril anunció los llamados aranceles recíprocos, que de recíprocos no tienen nada porque finalmente la fórmula sale del déficit comercial que Estados Unidos tiene con cada país, dividido entre las importaciones también que realiza desde ese país, entre dos. Y bueno, pues de una lista larguísima, ustedes saben, ya hasta hicieron memes, se hicieron un montón de memes de que sí, no sé quién le puso 50%, a otro 10%, y luego los pausó unos cuantos días después. Es muy posible que esa pausa en los aranceles se haya dado por ventas masivas de instrumentos que tiene Japón del Tesoro de Estados Unidos y bueno, pues que haya sido como una amenaza de, así, me impones un arancel alto, pues entonces yo hago una venta masiva de los bonos del Tesoro y con esto pues te provoca una crisis económica con la que obviamente nadie se hubiera visto beneficiado, pero sí se espera que esto pueda seguir siendo una presión para Estados Unidos y entonces pausó los aranceles durante 90 días. También el hecho de que sea una pausa y que no los quite completamente, pues sigue agregando incertidumbre al sistema, inclusive el mismo Estados Unidos, pues la Fed de Atlanta hace un momento público que está esperando que mañana que se publique el PIB del primer trimestre para Estados Unidos muestra una contracción de 2.7%. Y bueno, pues a ver, ¿cómo está el déficit comercial de Estados Unidos por país? Por supuesto que China por mucho es el país con el que Estados Unidos tiene el mayor déficit comercial, casi con el 25% del déficit total, seguido por México del 14.28% y Vietnam con 10.26%. México y Vietnam fueron los países que más se beneficiaron de la guerra comercial que Trump inició en su primer mandato y que hizo perder participación de mercado a China. Y bueno, con esto también surgió la oportunidad del nearshoring para México, del friendshoring para otras economías como Vietnam, porque bueno, pues allá no es near porque están del otro lado del mundo. Y mucha gente ha dicho, bueno, ¿y por qué la presidenta no le responde directamente a Trump? Y aunque Trump se comporta como un buleador, pues la verdad es que la respuesta no puede ser igual, porque el gobierno de México pues no se puede poner con Sansón a las patadas, dado que para el caso de México el 26.73% del PIB depende directamente de las exportaciones que se realizan en Estados Unidos, mientras que para Estados Unidos las exportaciones que realiza México representan solamente el 1.17% de su PIB. Es decir, no podemos ejercer presión de te voy a poner aranceles en represalia así nada más, porque la verdad es que esto pues solamente les causaría, yo creo que risa. Y sí se podrían poner a lo mejor algunos aranceles de manera estratégica en respuesta, pero esto ya tendría que ser más adelante. Creo que hasta ahora la respuesta ha sido buena y siguen las negociaciones, porque también esto es algo que se está cambiando muy rápidamente y lo más importante es en un mundo donde yo creo que los aranceles van a prevalecer, pues tener el menor arancel posible. Y bueno, pues como platicábamos hace rato, Trump exentó de los aranceles a los bienes que se exportan bajo los criterios del TEMEC. Y bueno, pues para mi sorpresa, con datos del US Trade, bueno, resulta que solamente el 48% de las exportaciones que México envía a Estados Unidos en el 2024 se hicieron bajo los criterios del TEMEC, pero esto puede ser que haya sido debido a que bajo el principio de nación más favorecida, pues se podía exportar a Estados Unidos y simplemente se pagaba un arancel bajo, inclusive en algunos casos de cero. El arancel promedio pagado para los productos no agropecuarios era alrededor del 3% y entonces, pues seguramente algunas empresas dijeron, ¿para qué me meto en complicaciones de tratar de exportar bajo el TEMEC y solamente pago un arancel del 3%? Con todo esto se tiene que la industria automotriz es donde se tiene el mayor cumplimiento del TEMEC con el 81.7% de las exportaciones totales enviada bajo los criterios del TEMEC. Además, pues está el régimen de transición que no les tengo que explicar porque seguramente ustedes lo conocen mucho mejor que yo y entonces seguramente muchas empresas pues ya estaban casi listas
para entrar bajo los criterios del TEMEC, y las que no, pues seguramente es porque preferían hacerlo con nación más favorecida y son las que ahorita se están viendo más afectadas. Por el contrario, las industrias que tienen un bajo cumplimiento del TEMEC están acá abajo. Está, por ejemplo, hierro y acero, de las cuales pues sabemos que también se les impuso un arancel adicional del 25%, por lo que la mayor parte de lo que se exporta de hierro y acero como materia prima hacia Estados Unidos está pagando ahora un arancel del 50%. Pero hay que ver más allá de la narrativa política, porque siempre en la política como que hay una narrativa, ¿no? Siempre están buscando como que hablarle a sus votantes, y luego hay algo que sucede en la práctica. Y aunque realmente es poco lo que se cumple con el TEMEC en la materia prima, cuando ya hablamos de las manufacturas, ustedes saben que si le haces un doblecito a algo, bueno, pues ya es considerado una manufactura y no nada más enviado como materia prima. México cumple con el 33% de las exportaciones enviadas precisamente bajo los criterios del TEMEC, en lo que tiene que ver con hierro y acero, y en aluminio con el 67.23%. Pero con lo que les digo de ir más allá de la narrativa, porque esto es importantísimo para conocer cómo está actuando Trump ahora en su segundo mandato. En el primer mandato, Trump impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio. Y contra toda lógica, las exportaciones de México hacia Estados Unidos de acero, aluminio y sus manufacturas se incrementaron 7.48%. Sé que han de estar pensando, bueno, es porque se incrementaron los precios, porque aquí también hubo aranceles de represalia, pero no fue solamente por precio, hubo un mayor volumen de exportación. ¿Y quién fue el gran perdedor ahí? Fue Canadá, cuyas exportaciones de acero, aluminio y sus manufacturas cayeron 13.45%. Esto se debió principalmente a dos cosas. Uno, la mayor parte de lo que México exporta de acero, aluminio y sus manufacturas es precisamente manufacturas y no la materia prima, mientras que Canadá exporta más materia prima que México. En segundo lugar, hay cuotas de importación, las cuales seguramente se incrementaron, si no, no habría forma como México hubiera podido haber aumentado las exportaciones. Entonces, se fijan cómo hay una narrativa y luego algo que sucede en la práctica. Y esto es importante para este segundo mandato de Trump, sobre todo pensando que México tiene muchas ventajas en el comercio con Estados Unidos y que además pues ya tenemos a la vuelta de la esquina la revisión programada para el TEMEC, cosa por lo cual yo creo que Trump por eso no ha quitado los aranceles a México ni los ha pausado, simplemente nos hizo a un lado, como queriendo decir, ahorita voy contigo México, cuando veamos la revisión, que él seguramente va a querer hacer una renegociación y no solamente una revisión del TEMEC. Volviendo a la industria automotriz, pues inclusive si nos vamos por partidas, pues una gran parte de las partidas cumplen en una gran proporción con el TEMEC, con excepción de la partida 8716 del capítulo 87, que se refiere a los remolques y semirremolques para cualquier vehículo, en donde solamente el 7.84% de las exportaciones que realiza México hacia Estados Unidos se envían bajo los criterios del TEMEC. Ahora, con todo esto que ha impuesto Trump, que si los aranceles recíprocos, que si los ha pausado, los aranceles a México, las exenciones y demás, pues es posible calcular un arancel efectivo, el cual subió a 29.05%, el mayor arancel que tiene Estados Unidos con el mundo en promedio desde 1899. Y bueno, pues hay que recordar que en el 2024 la tasa arancelaria efectiva ya había subido, pero a 2.3%. Es decir, es una locura lo que ahorita tienen de arancel efectivo. Y si lo vemos por país, de las 35 principales origen de exportaciones de Estados Unidos, pues por supuesto que China es el que tiene el mayor arancel efectivo con 131.91%. ¿Cómo se calculó este arancel efectivo? Con las importaciones que realiza Estados Unidos, cuál es el arancel que les ha puesto a cada una de estas importaciones y las exenciones que ha hecho. Todo esto se saca un promedio ponderado. Y bueno, en segundo lugar está Japón con un arancel efectivo de 21.37%. En tercer lugar, Corea del Sur
con 20.89%, en cuarto lugar Hungría con 19.81% y en quinto lugar México con 19.51%. Estas son de las 35 economías de las cuales Estados Unidos importa más, porque si ponemos a todas, pues México se va hasta la posición 21, pero bueno, pues estamos hablando de cientos de países en los cuales algunos, pues Estados Unidos realiza apenas importaciones del 1% sobre su total. Pero hablemos de México. Este arancel de 19.51% sale de multiplicar el arancel del 25% por la cantidad de exportaciones que se envían fuera del TEMEC, es decir, el 51.15%, más el arancel efectivo al acero, el arancel adicional al acero y al aluminio y el arancel adicional también de la industria automotriz. Ahora, esto es con datos que tenemos de comercio de Estados Unidos hasta febrero. Es muy posible que muchas empresas ya hayan estado listas para enviar sus exportaciones bajo los criterios del TEMEC, por lo que seguramente veremos que en los siguientes meses, cuando se empiece a publicar ya la información de abril, mayo del comercio de Estados Unidos, pues hay una mayor proporción de exportaciones que se enviaron de México a Estados Unidos bajo los criterios del TEMEC y que por lo tanto evitaron el arancel. ¿Esto qué significa? Si, por ejemplo, las exportaciones que se envían a Estados Unidos, en lugar de ser el 48% bajo el criterio del TEMEC, suben al 80%, pues el arancel efectivo bajaría al 11.73%, nos situaríamos aquí, después de Malasia, es decir, muy por debajo de muchas economías que exportan a Estados Unidos, lo cual nos daría una mucho mayor competitividad. Y bueno, pues obviamente China pues no tiene el TEMEC y entonces ahí no tienen forma como evitar el arancel más que pues ponerle una fea cara a Estados Unidos y amenazarlo con hacer ventas masivas de bonos del tesoro. Con todo esto, los embarques de China a Estados Unidos han disminuido significativamente y nuevamente se abre una oportunidad para ganar participación de mercado, pero eso va a depender de cómo queden los aranceles efectivos en cada país y de otros factores, como también el costo logístico y los tiempos de entrega. Y aquí es muy importante mencionar que México es el tercer país con el cual Estados Unidos tiene el menor costo logístico. El primero es Irlanda, con 0.20 dólares por cada 100 dólares de importaciones. El segundo es Singapur con 0.55. Acá está Singapur, acá está Irlanda con 0.20, después está Singapur y en tercer lugar está México. Ay Dios, se me perdió ahorita. Es que como va cambiando el orden, pues está aquí al inicio, perdón, es de 0.80. ¿Qué significa? Pues que México tiene ventajas en el comercio con Estados Unidos. Entonces, si se logra bajar el arancel o si se logra pues incluir más productos, baja también el arancel efectivo. Además hay que contemplar que el costo logístico es muy bajo, no se tienen los riesgos del transporte marítimo, los tiempos de entrega son muy estables y además se tiene una estrecha vinculación en las cadenas de suministro, lo cual hace muy difícil que Donald Trump pueda sustituir a México en las importaciones que realiza desde Estados Unidos. Ahora, la Universidad de Harvard calcula el índice de complejidad económica y bueno, sitúa a México en la posición 21 y es la la tercera economía emergente con mayor complejidad económica. ¿Esto qué significa? Pues que si Trump quisiera, pues no sé, mejor me voy a otro país, ya no quiero importar tanto desde México, pues tendría que echar mano de países como Alemania y Japón, en los cuales los costos de producción y los costos logísticos son mucho más altos, los tiempos de entrega son más largos también y además pues incurren más riesgos por el transporte marítimo o de algunas economías latinoamericanas, pero tendría que ser varias porque no tienen la capacidad de planta instalada ni el grado de especialización que se requiere. Y además creo que ya lo comentaron también hace un momento, pero si quisieran mover una planta de un país a otro, pues se tardaría alrededor de 3 años y esto ya lo lleva al final de su administración, por lo que seguramente las plantas, yo no creo que vaya a haber un movimiento masivo
de plantas ni automotrices ni de otras industrias de México a Estados Unidos. Puede que sí haya una que otra, pero no creo que sea de forma masiva. Lo que sí es que seguramente habrá una reconfiguración en la forma como se produce y a dónde se quiere exportar, pero esto va a depender también de cómo quede el arancel efectivo de cada economía. Ahora, creo que México y a Canadá no nos incluyeron en los aranceles recíprocos, pero tampoco nos han quitado los aranceles los otros, porque quiere seguir presionando para que se logren los objetivos de disminuir la cantidad de personas indocumentadas que llegan a Estados Unidos, para detener también el flujo de droga y además también como una palanca en la revisión del TMEC, que vale la pena decirlo, para México convendría adelantar esta revisión que está programada para julio del siguiente año. Y bueno, pues esto es importante porque creo que Trump va a querer renegociar el TMEC, pero esto le daría mayor certidumbre a la economía mexicana. Y creo que son tres cosas las que va a pedir. Uno, que sea una mayor cantidad de productos que se exporten bajo el TMEC y una menor cantidad bajo la nación más favorecida. Creo yo que con estos aranceles de Trump, el principio de nación más favorecida, pues está prácticamente muerto. Dos, creo que se van a endurecer las reglas de origen un poco más y también va a querer ser más duro con el contenido laboral, lo cual obviamente presionaría al alza el costo de producción de la manufactura en México y le restaría competitividad. Y finalmente está también en la relación comercial con China, porque México ha incrementado mucho las importaciones que hace desde China y Estados Unidos es con quien realmente tiene una guerra comercial. Vaya, Trump ahorita tiene una guerra comercial con todo el mundo, pero en realidad es con China al que parece que quiere aislar. Entonces, seguramente pedirá a México que disminuya sus importaciones desde China y creo que particularmente de la industria automotriz. Ahora, les decía que todo esto está teniendo un efecto sobre la economía de Estados Unidos. La confianza del consumidor se ha desplomado, esperan que la inflación suba significativamente y con todo esto pues es muy posible que se muevan hacia el escenario pesimista. Y les platicaba hace un momento que inclusive la Fed de Atlanta espera que la publicación del PIB mañana se vea una contracción en el PIB y no se descarta que la economía de Estados Unidos pueda entrar en recesión. ¿Qué significa? Pues que Estados Unidos no le está yendo bien y creo que por eso Trump le está bajando 2 rayitas y hoy hará un anuncio. Creo que con todo esto de que va a pausar durante 3 años y demás, obviamente no va a decir la regué, me equivoqué. Recuerden que hay una narrativa política, pero en la práctica, ¿qué significa? Pues que si pones algo a 3 años, está prácticamente al final de su administración. Ahora, la inflación se ha desacelerado, pero por la debilidad económica, pero las expectativas de inflación a largo plazo han subido. El tipo de cambio en México ha mostrado una altísima volatilidad, alcanzando niveles de 21.29 pesos por dólar como máximo este año y un mínimo de 19.48 pesos por dólar, que vale la pena decir que la apreciación del peso tampoco favorece a las exportaciones, porque cuando el peso estaba depreciado, compensaba un poco por el arancel que había impuesto, o los aranceles que había impuesto Trump. Y bueno, pues los impactos sobre México, obviamente, uno, pues es la incertidumbre, que se detienen proyectos de inversión hasta ver cómo van a quedar las cosas. Con todo esto es muy posible que en el primer trimestre la economía mexicana haya mostrado una contracción en el PIB o un crecimiento cercano a cero. Y hay que recordar que ya venimos arrastrando una contracción del último trimestre del 2024, por lo que existe una alta probabilidad de que México caiga en recesión o esté atravesando ya una recesión. Esto se ve reflejado también en los puestos de trabajo creados ante el IMSS, en los patrones registrados ante el IMSS también, que ya llevan varios meses consecutivos a la baja, algo que no se veía desde el 2020. Y bueno, las exportaciones también están mostrando una reconfiguración de la industria automotriz. En el primer trimestre cayeron 3.94%, pero esto se debe también en parte a factores estacionales, donde la industria automotriz en el primer trimestre de cada año suele reducirse y luego en el último trimestre suele incrementarse las exportaciones. Para el resto de la manufactura es muy posible que se hayan dado compras anticipadas desde Estados Unidos tratando de evitar mayores aranceles, porque recuerden que Trump pues había dicho que el día 2, el llamado Día de la Liberación, iba a anunciar aranceles recíprocos y no sabíamos si México iba a estar incluido o no. Y entonces lo que vimos fue que desde Estados Unidos se realizaron mayores compras y esto terminó ocasionando
un déficit comercial histórico para Estados Unidos, que para México se vio reflejado en crecimiento de las exportaciones manufactureras, particularmente del resto de la manufactura. La inflación pues ha empezado a repuntar y en la primera quincena de abril 3.96%. Sí hay efectos, como quiera, aquí del tipo de cambio, porque cuando el tipo de cambio sube, la inflación en México sube, pero cuando el tipo de cambio baja, la inflación no se ajusta a la baja. Esto se ve particularmente en la inflación de las mercancías, que también ha mostrado un repunte y que amenaza con seguir subiendo. Ante todo esto, se espera que la inflación cierre este año en 3.6% y pues que prácticamente esté estancada también el siguiente año, cerrando alrededor del 3.8%. Este estancamiento o inclusive ligero repunte en la inflación en 2026 tendría que ver con la recuperación económica tras la desaceleración o recesión de este año. Y con esto se espera que el Banco de México siga recortando su tasa de interés para cerrar este año en 8%, mientras que para la Fed, pues tienen que esperar a ver qué pasa. También digo, hay muchos temas por comentar y que no me daba, pues los 20 minutos no me daba tiempo para comentar todo, pero este pleito que Trump tiene con Jerome Powell, el presidente de la Fed, ha debilitado al dólar y por eso es que el tipo de cambio ha bajado, pero también hace que la Fed no pueda seguir recortando la tasa de interés porque se verían muy mal si la recortan el 7 de mayo. Parecería que están cediendo ante las presiones de Trump. Y además también los oficiales de la Fed han dicho que por una parte están esperando una desaceleración económica, pero por el otro lado tienen que esperar a ver cuál va a ser exactamente el impacto de los aranceles sobre los precios de los productos en Estados Unidos. Y con todo esto, bajo un escenario central, pues ahora se espera que México no crezca nada este año, 0%. Esto sería consistente con una caída trimestral del PIB alrededor del 0.6%, bajo un escenario negativo donde siguen los aranceles así como estamos viendo hasta ahorita, pero permanecen el resto del año, una caída del PIB de 1.3%, y bajo un escenario optimista podríamos ver un crecimiento del PIB alrededor del 0.5% este año, que obviamente pues sí implica una importante desaceleración económica desde el crecimiento de 1.3% observado el año anterior. Lo logré en 20 minutos, dije todo. Muchas gracias, Gaby. Efectivamente, una síntesis muy positiva en términos de la comunicación y tal cual te lo planteé, tenemos espacio para que te pueda yo hacer una pregunta que seguramente está en el ánimo de toda nuestra gente conectada y que tiene que ver en este impacto que estás previendo para la economía mexicana, la parte de consumo y sobre todo el segmento de población de ingreso medio alto, ingreso medio, que es quien tiene la capacidad para adquirir vehículos. Vimos que si bien la base del ingreso a través de los incrementos que hubo en el gobierno de López Obrador por aumento del salario mínimo, por el incremento de las remesas, etcétera, sí favoreció el incremento del consumo. Este segmento específico de población no necesariamente tuvo una mejoría. ¿Cómo estás viendo para este segmento de población el impacto en lo que está haciendo ya las decisiones de política económica, tanto en Estados Unidos como en México? Mira, la perspectiva no es muy favorable para este segmento de la población. Uno, porque la inflación ha repuntado y entonces eso merma el poder adquisitivo. Dos, hay mucha cautela. Creo que el mayor daño que ha causado Trump sobre la economía es precisamente la incertidumbre. Y esto se refleja en cautela para gastar, más aún si es un bien durable que pues tiene un precio o que consume una gran parte del ingreso, como un carro, ¿no? Entonces creo que más bien los consumidores de clase media alta van a esperar para ver, uno, qué pasa, cómo sigue la economía mexicana, qué pasa con el mercado laboral. Dos, y seguir esperando a que el Banco de México siga recortando la tasa de interés, porque también una gran proporción de los autos es comprado vía crédito. Y en la medida que la tasa de interés es más baja, pues esto puede incentivar el consumo. Pero creo que esto será hasta finales de este año, o sea, cuando pueda haber una mayor claridad y cuando la tasa de interés también esté más baja. En el Inter creo que
pareciera que vamos a estar jugando a los congelados, todo el mundo viendo a ver qué es lo siguiente que va a pasar. Entonces la perspectiva, pues podría decir yo que no es optimista para la mayor parte de este año, para el 2026. Creo que el escenario es mucho más alentador, porque además creo que los aranceles no se van a quedar así. Y creo que por eso Trump quiere renegociar el TEMEC, pero sabe que también depende de México. Y entonces ya con más claridad en el 2026 y con una tasa de interés más baja, seguramente habrá mayor compra de carros. Muchas gracias, Gaby. Siempre atentos a la publicación de los reportes de Banco Base, el área de estudios económicos y financieros que diriges. Y muchas gracias por la oportunidad de estar esta mañana con nosotros. Al contrario, gracias a ti, gracias a AMDA por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto. Y tenemos ya con nosotros en esta sala virtual a Francisco González. Francisco es el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, una de las asociaciones pilar del sector automotor que junto con la AMIA, AMPAC y AMDA hemos venido trabajando juntos en muchos temas y en esta coyuntura en particular. Francisco tiene una fructífera y muy larga trayectoria profesional. Fue director de ProMéxico, director general de Bancomex, fue nuestro embajador en Alemania y ahora en su cargo en la industria nacional de autopartes. Estos meses ha estado haciendo un trabajo extraordinario en la relación con la industria de autopartes de Canadá, de Estados Unidos, por supuesto, una voz autorizada para colocar en los medios de comunicación lo que está ocurriendo en nuestro sector y también en la interrelación con el gobierno federal. Con toda esta experiencia, lo que Francisco nos compartirá en su punto de vista y por supuesto de la INA en torno a la afectación que estará teniendo el sector automotor en México con la imposición de aranceles y otras prácticas restrictivas al comercio por parte de Estados Unidos. Te damos la cordial bienvenida y te agradezco, Francisco, la deferencia de estar esta mañana con nosotros. Guillermo, siempre un gusto estar contigo en tus eventos. Siempre felicito obviamente a los 80 años de AMDA, de las publicaciones y obviamente tus intervenciones todos los meses en las conferencias de prensa. Eres en ese sentido el guía de todo el sector. Y felicito también por haber organizado esta reunión, este evento y obviamente estar junto con Guido, Gabriela, Eduardo y a tu lado, pues es un orgullo. Voy a empezar entonces con la proyección, a las órdenes también para preguntas y respuestas y comenzamos con la presentación de la pantalla. La relevancia del sector de autopartes en el comercio trilateral y las cadenas de suministro del TEMEC. Obviamente aquí viene el impacto claro y la afectación que tenemos como México en las decisiones que ha tomado Trump. Primero, dimensionar, somos 2,000 empresas productoras de autopartes en el país. La Mancha Verde es donde principalmente se llevan las actividades. Tenemos 880,000 empleos directos generados por el sector, que son bien pagados, bien capacitados y que obviamente pagan impuestos. Y somos el principal proveedor de Estados Unidos en autopartes. Nosotros exportamos el 88% de lo que producimos. Lo vamos a dejar más claro en las siguientes láminas. Este es muy importante. La industria de autopartes, somos el principal generador de divisas. Si sumamos a esto la parte de los automóviles y de los vehículos pesados, llegaríamos a 165,000. Pero nada más autopartes somos 108,000. El siguiente rubro de ingresos es el ingresos por remesas. Y si juntamos a las tres últimas en el año de 2024, que son ingresos por turismo, exportación de alimentos y bebidas y exportación de productos petroleros, no nos alcanzan en generación de divisas.
Siempre hemos tenido los icónicos turismo, siempre hemos tenido el icónico aguacate, cerveza y otros productos, y obviamente el petróleo en los 80s. Para aquellos que tienen mi edad, pues más o menos recordarán que era más o menos invertida esta tabla. Y desde 2010, la industria de autopartes en México ha tenido un crecimiento de 140%. Y desde el momento de COVID, que fue ese pedazo que tenemos en 2020 a la baja, hemos crecido consistentemente. Nos recuperamos solo 2 años después de lo del COVID, o un año cuando termina, inmediatamente, y seguimos creciendo. Es un sector resiliente, es un sector muy fuerte, y este crecimiento se debe a varias razones, pero lo más importante, creemos, es la parte del talento y la parte de la sinergia que ya existe en México. Llama mucho la atención el crecimiento de 2020 a la fecha, que ha sido un 60%, y como lo traduzco yo en alturas de niños, pues sería aquel niño que medía 1 metro en 2010, pues está en 2,40, 2,50 en este momento. Si lo traducimos desde 2020 a la fecha, a un adolescente también, el 60% que haya crecido, pues deja atrás muchas cosas. Y en este caso dejamos atrás la energía, la infraestructura. Necesitamos crecer mucho más en esos rubros. Y esta lámina no dice nada más que seamos importantes en México y para México, sino a nivel mundial. En 2021 rebasamos a Alemania como proveedor, como productor de autopartes en el mundo. Tenemos un grupo muy consolidado de los 7 más grandes del mundo, y en este caso México está en un cuarto lugar, y vamos a seguir creciendo para buscar llegar a ser el tercer lugar. Realmente, en ese sentido, pues comparativamente con el resto del mundo, podemos armar un vehículo de defensa a defensa, todo hecho en México. Y aquí viene también el impacto hacia Norteamérica, y aquí ya viene la traducción de las preocupaciones que tiene Trump en la creación de más empleo. Bueno, en Estados Unidos tenemos el 67% del empleo que se da en Norteamérica, con 3.400.000, en México 1.300.000, y en Canadá 430.000. Este 1.300.000 nos incluye a todo el sector, obviamente vehículos ligeros, pesados, ventas y producción de autopartes. Por si dicen, y en los 880, en las láminas anteriores, ese solo era autopartes. Y empleando a 5 millones de personas de manera directa, pues esto puede multiplicarse en algunos casos entre 5 y 7 veces, y es la huella de empleo que dejamos nosotros en Norteamérica. Y aquí otra vez un paso más abajo en cómo está afectando estas situaciones, o cómo podría afectar a qué sector y a qué partes de los vehículos. Del lado izquierdo tenemos esta parte de intercambiar piezas. No nada más es una exportación e importación, pero veamos la parte de las dos líneas horizontales que están, y comienza vehículos de motor en importaciones y en exportaciones. El verde marca a México y Canadá. Este enfoque viene siendo un enfoque muy USMCA-TEMEC, diciendo somos los que te proveemos prácticamente del 50% de los vehículos de motor que importas, y te tomamos prácticamente el 50% de lo que exportas. En el caso de carrocerías y piezas de vehículos de motor, nosotros, la importación es 50% de Estados Unidos, más del 50%, y las exportaciones son prácticamente un 75%. Entonces, somos muy importantes para Estados Unidos en el sector automotor y de autopartes. Y en el lado derecho estamos expresando, como le gusta a la administración Trump, ver la generación de déficit. Lo podríamos ver no nada más a nivel de países, sino en este caso estamos presentando la generación de déficits solamente en la compra de motores y venta de motores, importación de motores y exportación de motores. México, hasta el año 2022, había sido un país que tenía un déficit de 700 millones con respecto a Estados Unidos. Esto es, Estados Unidos compraba más motores a México de los que vendía, hasta por un monto de 700.
hemos ido aumentando nuestra exportación de motores y nos ubicamos ahorita prácticamente en 3.200 millones. En el caso de Corea del Sur, está menos deficitaria que nosotros, han mantenido su modelo más o menos igual, y vemos los otros tres países que destaco en esta gráfica, y vemos que Alemania es el país con mayor déficit. Si ustedes conocen la operación, por ejemplo, de BMW en Spartanburg, básicamente importan todos los motores, no todos, pero básicamente todos los motores de Alemania para poderlos poner en los vehículos que están ensamblando, armando y produciendo en Spartanburg. Y esta lámina nos deja varias ideas y mucho conocimiento en cuestión de la importancia que tenemos para Estados Unidos y Estados Unidos para México. Del lado izquierdo vemos que el valor agregado extranjero de los vehículos que México exporta a Estados Unidos, el 74% de las piezas que se usan en México que no son mexicanas, es el 74% que vienen de Estados Unidos. Esto es un impacto que se traduce en casi entre 30 y 40%, dependiendo del vehículo, tiene contenido de Estados Unidos. En siguiente rubro tenemos el caso de resto del mundo, de Alemania 4%, Canadá 3% y China 3%. Quiero destacar este 3% de las piezas que compramos de China y se emplean en vehículos automotores que se exportan después a Estados Unidos y al mundo, y ponerlo en perspectiva con el 7% que pueden ver del lado derecho de lo que usa Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está usando más del doble de piezas chinas que México. Lo destaco porque siempre queda en el comentario popular de que nosotros tenemos mucha importación de China, pues Estados Unidos tiene más. Pero del lado derecho aparecen varias conclusiones que podemos manejar. Primero, México está exportando 43% de lo que Estados Unidos compra. O sea, si fuera en un supermercado, no lo que aporta Estados Unidos, sino lo que se compra ahí es el 43%. De Canadá 10, de China el 7 y así consecutivamente. Pero la siguiente conclusión es, si sumamos Canadá, China, Japón, Corea y Alemania, no llegan al 43%. ¿Qué implicación tiene esto? Que a final de cuentas General Motors, Ford, Stellantis, pero también Toyota, pero también Tesla y BMW y Volkswagen de Estados Unidos, todos necesitan que México siga siendo proveedor. Somos muy importantes, no es fácil cambiar este 43% por siguientes proveedores. Esa es una conclusión. La otra conclusión que se puede obtener de aquí es Canadá. Canadá en el año 2007 era el proveedor del 20% de las autopartes para Estados Unidos y México el 30%. Hoy, Canadá bajó del 2007 al 2024 al 10%, del 20 al 10, y México creció del 30 al 43%. Obviamente son números relativos, en absolutos todavía es mayor el impacto. Entonces, lo que queremos reflejar en esta gráfica con tanta información es que no nada más somos importantes, hemos ganado un nicho mayor y tenemos una competencia que nos sigue, en el caso de Canadá, a una cuarta parte, en el caso de China o Japón, dependiendo el año, a una quinta, a una sexta parte inclusive. Entonces, tenemos una huella sumamente de relación relevante con los Estados Unidos. En la gráfica derecha, lo que ellos nos compran; en la gráfica izquierda, lo que nosotros les compramos. Y no nada más es que la pieza llegue y se vaya, sino lo importante es esta integración que se ha comentado muchas veces, que las autopartes cruzan las fronteras de Norteamérica en promedio 8 veces antes de que un vehículo sea terminado. Por ejemplo, el retractor de un cinturón de seguridad. Es una pieza relativamente pequeña, pero tiene 20 componentes de Estados Unidos, 5 componentes de México, 2 de Canadá y 13 de otros países. Y este componente, el retractor, no todo el cinturón, pasa 7 veces en una empresa, 8 veces con otra de las empresas que tenemos, la frontera entre Estados Unidos, México y Canadá. Obviamente no el retractor terminado, sino el retractor para irse ensamblando y creciendo y mejorando las condiciones de producto final, para llegar a ser hecho en México y poderse poner en un vehículo
en alguna planta que ya sea Saltillo, ya sea Toluca, ya sea en el estado de Guanajuato. Y estos también son comparativos donde Estados Unidos y Canadá compran más de México que Japón, Alemania y España juntos. México es el segundo mercado de exportación de autopartes más importante para Estados Unidos y Estados Unidos es el origen de una de cada dos de las importaciones de autopartes de México. México compra más a socios del TEMEC que China, Japón y Alemania juntos. Que puede decir nada más a Estados Unidos, pero obviamente la idea es ver como TEMEC, como región. Y este obviamente es uno de los impactos que tenemos con el arancel de acero y aluminio. En este caso estamos destacando acero. En el rubro superior vemos los productos de acero. México y Canadá se encuentran entre los 5 principales fuentes de importaciones estadounidenses de productos de acero. El 40% de lo que usa Estados Unidos lo compra de México y Canadá. En el caso de productos planos, prácticamente el 50%. Entonces, el poner los aranceles al acero y al aluminio, aparte de que es ilegal doblemente lo comento porque por un lado está el Tratado de Libre Comercio, el USMCA. El segundo son las cartas paralelas que se firmaron justo en 2018 cuando se impusieron nuevos aranceles a acero y aluminio. En ese entonces se definió que autopartes quedarían exentas. A pesar de tener estas dos cuestiones, y obviamente si agregamos la de la OMC, el efecto con respecto al comprador, al ensamblador del automóvil y al consumidor final, pues vienen siendo impactos importantes de México y Canadá al tener 40 o 50% en la conformación de un vehículo en Estados Unidos. Y aquí, otra vez, a manera de tipo resumen, me voy hasta abajo a la izquierda. México exportó diariamente 7,600 vehículos prácticamente. Y tenemos un monto en autopartes que viene siendo también sumamente importante, por arriba de los 200,000 millones. Tenemos incrementos inclusive considerados, lo estamos viendo en los números que nos ofrece INEGI. Está creciendo la compra de autopartes, porque pues a pesar de estar la situación terrible en cuestión de producción, en cuestión de incertidumbre, seguimos siendo, como comentábamos, el pilar de las compras para Estados Unidos para la industria automotriz. Aquí tenemos el enero-octubre y la importancia del 88% que llega a Estados Unidos. Desde la primera lámina venía y el mensaje es, pues dependemos muchísimo definitivamente de esos ingresos. Se ha comentado que debemos de diversificarlos, por supuesto es una meta muy importante, pero al día de hoy dependemos 88% de lo que nos compra Estados Unidos. Y los crecimientos de las exportaciones mexicanas, en este caso es el periodo, perdón, que no está ahí, del 2020 al 2024. Hemos continuado creciendo en las ventas a Estados Unidos y Canadá. Yo apuesto que a cualquier asociado que tengan ustedes, empleado, vendedor, que crezca en 39% o 57% en 4 años las ventas, pues definitivamente le tocaría un gran bono. Y este bono pues lo estamos teniendo como economía mexicana en el sector de autopartes. El crecimiento es sólido, el crecimiento es sano. Y digo, todavía no me rehúso a decir que había sido sano, todavía sigue creciendo con estos tropiezos de la economía de Trump y de las medidas que está, ahora sí que asustando a todo el mundo. Y aquí viene el punto concreto, con las inversiones de este recuadro final. Tenemos inversiones anunciadas que están frenadas, tenemos inversiones que ya estaban empezadas, se están concluyendo, pero no estamos viendo el ambiente de inversiones que teníamos en años anteriores, donde venían directamente a preguntarnos, a tener una claridad, a pedir recomendaciones de con quién podían y a dónde podían llegar. Y este es un primer impacto, con todos los impactos que ha tenido Trump. Debo decir que este análisis lo hicimos en conjunto, con TD Economics. Standard Poor's obtuvo información, más bien obtuvimos información de Standard Poor's y de Global Data, y la conclusión fue que tendríamos una situación de $3,000 en promedio nada más con la primera vuelta de aranceles. Si metemos acero y aluminio y otras cosas que siguen avanzando,
pues sería por lo menos un aumento para los vehículos que se hacen en Estados Unidos de cerca de $6,000 en el caso de los vehículos promedio. Si Estados Unidos dejara de importar vehículos de México y Canadá, va a necesitar 18 plantas nuevas y más de $50,000 millones. Nuevas no significa que sean nada más construcciones de edificio y demás, sino de las plantas abandonadas que existen en Detroit, etcétera, y sería un impacto brutal. 50,000 millones puede sonar comparativamente con Hyundai de 20,000 millones que anunció muy poco, pero realmente 50,000 millones es el promedio que pudiéramos considerar de acuerdo a lo que se consideraría nada más un ensamblaje por partial knockdown. Ventas de autos, consideramos que si sigue esta situación, el impacto sería por lo menos con esta primera tanda de aranceles, 1 millón menos. Y estamos calculando que con los últimos números podría llegar a tener una baja de hasta 3 millones de vehículos vendidos en 2025 en Estados Unidos. Esta baja todavía sigue de acuerdo a la última orden presidencial, que todavía no sale y que ya empezaron los anuncios en prensa con Lutnick de que pudiera tener un efecto un poquito de resiliencia y quedarnos entre 1 y 2 millones de vehículos menos. Y Memo, aquí concluyo, aquí a las órdenes. Obviamente te la mando Muchas por si alguien está gracias, interesado. estimado Paco, por tu presentación muy puntual y has tocado varios elementos que complementan lo que nos expusieron anteriormente Gaby Siller y Guido Vildoso, y también están dando pauta a lo que será la conversación con nuestro amigo Eduardo Solís. Y como manejaste muy, muy bien los tiempos, me da el espacio, antes de recibir a Eduardo, para hacerte una pregunta. Con lo que nos has planteado en términos de la afectación para Estados Unidos, para Canadá y para México con la imposición de aranceles, ¿cómo estás previendo que vaya a ser el entorno de la revisión o de la renegociación del TEMEC en las próximas semanas, los próximos meses? Y dentro de esta expectativa, por supuesto personalísima, pero que también recoge el ánimo de los asociados de INA, ¿qué ventajas y desventajas estarías esperando que pudiéramos obtener en esta revisión, estimado Paco? Con mucho gusto. Mira, estuve la semana pasada, estuvimos un grupo muy grande en un evento en Washington y tuve la oportunidad de platicar con el secretario Amador, el secretario de Hacienda, de platicar con Luis Rosendo, el subsecretario de Comercio Exterior de México. Tuve la oportunidad de platicar con los dos del equipo de Greer, de la USTR. Tuve también el momento de platicar con Matt Blunt, que es el presidente de el equivalente a la mía de allá, y obviamente con mis contrapartes directas de MEMA. Básicamente el tema fue, ok, aquí están los aranceles, ¿qué vamos a hacer si es que ya se reabre? Inclusive el recién electo primer ministro de Canadá prometió y lanzó la única llamada a Trump para pedirle o exigirle o comentarle que su primer tarea va a ser abrir y revisar el tratado lo antes posible. El primer mensaje es buscamos que sea nada más una revisión. Lo más probable es que como está el entorno sea una renegociación, por lo menos abriendo varios capítulos. Nuestra posición de todos los que comentamos es esperemos que se mantenga en revisión. 3 puntos de revisión que estamos viendo es la parte de roll-up, es donde es el panel en pocas palabras que ganamos Canadá y México y que perdió Estados Unidos. Seguramente lo van a querer incluir para que quede de tal forma que pues, sea al favor de Estados Unidos. El siguiente punto es el contenido regional contra el contenido de Estados Unidos, de alguna forma tener ambas en la fórmula, es decir, quieres, ok, tienes que tener regional 75 y por lo menos un 10 de Estados Unidos, o estoy inventando el número del 10, nadie me lo dijo, salió ahorita en la plática, pero la idea es esta parte del contenido regional como segundo rubro de solicitud de exigencia de Estados Unidos.
Y el tercer rubro que nosotros estaríamos exigiendo sería la parte del mecanismo de respuesta rápida, donde México está siendo afectado por la parte de básicamente sindicatos y México no puede hacer nada con Estados Unidos ni contra Canadá. Esa es la parte de revisión técnica que se está manejando en distintos foros. Y nosotros incluimos dos que pudieran ser importantes, o más bien que creemos que van a ser muy importantes, que es todo lo referente al software y todo lo referente a la conectividad. El software no está considerado como parte tal cual y en algún momento llegará a ser 40%. En algún momento se dice que sea 2030, 2035. Y la parte de conectividad puede ser inclusive un candado para no tener productos de otras áreas, especialmente de Asia o de un Asia más China, la conectividad en la que se tiene miedo, pero tampoco se ha mencionado. No queremos que sea un tratado de seguridad, pero sí un tratado comercial que deje claro software y conectividad incluidos. Pues muchas gracias, Paco. Sin duda alguna que los meses subsecuentes serán muy importantes en la comunicación hacia el interior de nuestro sector y, por supuesto, la vinculación tan necesaria con nuestras contrapartes en Estados Unidos y Canadá y el soporte que tenemos que seguir brindando a nuestro gobierno para concluir con una renegociación, una revisión del TEMEC en los mejores términos. Te aprecio mucho la disposición para con AMDA. Paco, nos vemos pronto. Y por Siempre favor, con si mucho tienes gusto. espacio en tu agenda, continúa con nosotros en este seminario, que a continuación le damos la bienvenida a nuestro amigo, el doctor Eduardo Solís. Eduardo no Me necesita quedo, por mayor supuesto. presentación, economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor en economía por la Universidad de Chicago, una amplia trayectoria en el servicio público, de manera más enfática en todo lo que toca la negociación de acuerdos, tratados comerciales dentro de la Secretaría de Economía, donde llegó a encabezar la unidad de negociaciones internacionales y también formando parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 92-93, y posteriormente presidente ejecutivo durante largo tiempo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, donde fue parte muy importante del cuarto de junto que conformamos para conducir y apoyar la renegociación del Telecán, que finalmente concluyó en el actual TEMEC. Y el doctor Solís actualmente da un espacio muy importante de sus actividades a la consultoría, por supuesto con mayor énfasis en estos temas donde es un experto, las negociaciones internacionales, principalmente en el tema de Norteamérica. Si es que, Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros, aceptar nuestra invitación y que puedas compartirnos, porque todo mundo hoy en día está hablando de aranceles y está hablando del TEMEC y que si Trump está violando los compromisos pactados en el tratado y un largo etcétera, pero la mayor parte de nuestra audiencia no está compenetrada con lo que es la arquitectura del acuerdo comercial que tenemos suscrito con Estados Unidos y con Canadá, cuál es la naturaleza de las disposiciones ejecutivas del presidente Trump y cuáles son los mecanismos de defensa que reconociendo la disparidad en términos de la economía y de los alcances que tenemos disponibles, pero finalmente, ¿cuáles son los mecanismos que pueden acompañar a la negociación que tenga nuestro país en este nuevo entorno restrictivo al comercio impuesto unilateralmente por el presidente Trump? Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias, estimadísimo Guillermo Rosales, mi buen Memo. Es un gusto estar aquí, por supuesto, con nuestros amigos de AMDA
A todos los miembros de esta asociación los saludo con muchísimo gusto. A mi buen Fernando Lascurain, que veo que también está por aquí. En fin, mi gran amigo Paco González, a quien siempre le deseo todo el éxito del mundo en la industria nacional de autopartes, amigo de muchos años. Y bueno, Memo, pues mira, sin más, creo que se ha dicho mucho ya aquí en este foro que organizaron ustedes, y me parece que es muy importante poner algunas cosas en perspectiva. Hay mucha información, más va a haber en los próximos probablemente minutos, porque así lo anunció la Casa Blanca, que habrá un anuncio de un relajamiento de medidas arancelarias en el tema automotriz. No se adelantó de qué naturaleza, ya lo decía ayer el secretario de Comercio de los Estados Unidos, hoy se volvió a anunciar por parte de la vocera de la Casa Blanca que habría este anuncio de una orden ejecutiva para relajar eh, algunos de los aranceles impuestos en materia automotriz, sin adelantar todavía de qué forma o de qué manera, pero eso lo sabremos probablemente antes de que termine este foro del día de hoy. Habrá que estar muy pendientes. Así de dinámico está el tema, ha estado cambiando, se ha estado moviendo muchísimo, aranceles, como ya se adelantaba aquí, aranceles al acero, al aluminio, aranceles dentro de TEMEC, cumpliendo regla de origen, aranceles fuera del TEMEC, aranceles generales para todos, sobre aranceles para China, en fin, hay una gama muy alta de aranceles que aplican en nuestro sector y que mis eh, compañeros que antecedieron en la palabra de manera muy puntual dijeron cuáles son los aranceles que aplican hoy a México dentro de TEMEC. Hay que recordar que solo el 8% de los autos, solo el 8% de los autos que mandamos a Estados Unidos no cumplen la regla de origen, y alrededor del 20% de los autopartes no cumplen la regla de origen. Es decir, 80% de las autopartes cumplen, 92% de los autos cumplen, y entonces la regla de origen TEMEC se vuelve muy importante. ¿Qué es esto de la regla de origen? Pues es el requisito de cumplimiento de contenido regional para que un auto o una autoparte pueda beneficiarse de libre comercio. Ahora debemos decirlo entre comillas, porque un auto que cumple origen, como se adelantó ya aquí en una plática anterior, pues tendrá que pagar el arancel de los partes y componentes que no sean estadounidenses. Solo está dispensado el contenido estadounidense en un auto que cumple origen. Y el 3 de mayo se anunciará para las autopartes un esquema similar, por lo que si hoy cumple origen paga cero, pero cumpliendo origen a partir del 3 de mayo nos dirán cuál será el arancel para los componentes o el contenido que no sea estadounidense. Es muy importante decir que todo esto que se ha anunciado es violatorio del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es violatorio del TEMEC. Tú no puedes alterar el libre comercio si cumples el origen que está estipulado ahí. Y esta excusa que se ha sacado de seguridad nacional, pues perfectamente se puede traer a panel, porque para México y para el mundo es violatoria, en nuestro caso del TEMEC, en el caso de Canadá el TEMEC, pero en el caso de los aranceles de nación más favorecida
que ya explicaba Gabriela, estamos hablando de violación a nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio. Hay una violación clara, no se configura en mi forma de ver el tema de seguridad nacional, y además nosotros tenemos cartas paralelas que nos amparan en el TEMEC para que el arancel de nación más favorecida no se fuera arriba del 2.5%. Entonces, tenemos una serie de violaciones al tratado, una serie de violaciones incluyendo a las cartas paralelas, firmadas también al mismo tiempo que el tratado cuando se firmó en Buenos Aires, y violaciones a la Organización Mundial de Comercio, al arancel de nación más favorecida, pues que lo movió para todo el mundo. Esto es, al mundo le queda irse por la vía de, en los propios acuerdos, incluyendo el de la OMC, hacer retar pues estos movimientos de Estados Unidos como violatorios e irse por el camino de buscar la compensación. Como sabemos, y ya también se explicó aquí, el gobierno mexicano ha optado por no irse por esa vía, que sí la está utilizando otro socio comercial que es Canadá. En nuestro caso, la presidenta ha optado por irse por una vía más amigable, irse por una vía de conciliación y buscar un acuerdo que permita, por lo menos a lo que está bajo el TEMEC, bajo las reglas de origen del TEMEC, regresar al libre comercio. Yo creo, soy más optimista que algunos que me precedieron, en que sí podríamos regresar al libre comercio. Nada más que, como lo dijo bien mi amigo Paco González, pues en esta revisión habría una clara renegociación. Sí te doy el cero arancel que tú tenías, pero, y aquí viene el pero, y en el pero para mí está muy claro hasta mero arriba, nuevas reglas de origen más estrictas. Si 75% hoy es el contenido regional, recordemos, Memo, tú y yo estuvimos en Washington en estas negociaciones de la primera vuelta del TEMEC, en donde ellos pusieron en la mesa 85%. Logramos como industria cerrar filas, incluyendo con algunos de los personajes que mencionaba Paco ahorita, como Matt Blunt, y pudimos lograr bajar el 85 al 75%. Estoy seguro que ese 75 habrá una muy clara postura de la administración del presidente Trump para volver a poner 85 con el ánimo de que quede en 80. Es un altísimo contenido regional. El requisito del 75 de por sí es muy alto y comienza por pegarle a la competitividad de nuestro sector. También van a aspirar a que este 40% que aplica para los autos fabricados en México, para contenido de Estados Unidos y de Canadá, ese 40% que se llama valor de contenido laboral, pero que no es otra cosa sino un requisito de contenido de Estados Unidos y de Canadá, ese 40 probablemente en la mesa digan, pues ahora sí queremos 40, pero solo de Estados Unidos. Y no estamos ajenos a ello. La primera propuesta, cuando se empezó a negociar el TEMEC, ellos querían que el 50% del contenido fuera estadounidense. Quedó en 40% de contenido estadounidense y canadiense, la suma. Entonces, se vienen tiempos complejos en una revisión que, como bien lo dijo Paco, se convertirá en una renegociación. Hay que estar muy, muy listos para reaccionar. Para nosotros, sí o sí, regresar al libre comercio es fundamental, tanto en autos como libre comercio en autopartes, que
están por quitárnoslo ahora el 3 de mayo, según anuncios de la propia administración del presidente Trump. Nosotros buscamos el libre comercio sí o sí, pero hay que tener cuidado de que sean elementos que podamos lograr. Se mencionaba ahorita un tema muy importante, el roll-up. El roll-up no es otra cosa sino que cuando un ente cumple origen, vamos a decir al 75%, cuando yo lo incorporo en el auto, lo incorporo al 100%, porque una vez que cumple origen ya es de la región, ya es de Norteamérica. Cuando lo incorporo en el auto, lo incorporo al 100%. Esa metodología se llama la metodología del roll-up. Nosotros estamos claros que así se negoció, el panel nos dio la razón, pero estoy seguro que Estados Unidos dirá, en la regla de origen y su metodología, ya no quiero que haya roll-up. Si tú tienes una parte que cumple al 75, la incorporas al 75. Sería un golpe muy, muy duro para la regla de origen. Y hay que estar pendientes porque hay cosas que claramente podríamos lograr, otras que no. El tema del acero y el aluminio, 70% tiene que ser de la región, las compras corporativas de acero y de aluminio. Si no lo ponen al 80%, o sea, hay marcas que simplemente no van a poder con reglas de origen más estrictas y, y el arancel de nación más favorecida que se acordó al 2.5, seguramente será parte de la negociación que se vaya y que se vaya a lo que ahora Estados Unidos proponga. Decía Guido en la primera presentación, podría ser al 12%, podría ser al 15%. Estoy seguro que 25% no, pero si fuera 10% el MFN o nación más favorecida o el 12%, es un arancel muy alto. Insisto, hay que recordar que viene del 2.5% que estaba previo a todos estos anuncios del presidente Trump, estas órdenes ejecutivas. De tal manera que nosotros lo que tenemos es un tratado que claramente está en violación, que nos hemos ido por la vía de buscar negociar y no de hacer esta compensación vía aranceles escogidos quirúrgicamente, que por supuesto esa parte siempre está abierta. Y está todo un tema que nadie ha puesto en la mesa, nadie lo ha traído a la mesa, pero que creo que es importante mencionar. Así como México es superavitario en bienes, somos deficitarios en servicios. Estados Unidos tiene un tremendo superávit en servicios. Los servicios no están grabados y entonces debería de considerarse que Estados Unidos ponga en su ecuación que un arancel del 10, del 15 o del 20 o del 25% en software o en cualquier servicio de Estados Unidos hacia Canadá o México donde tiene superávit, puede significar un arancel muy fuerte y muy duro para sus empresas. En fin, el tema servicios nadie lo ha tocado, nadie se ha querido meter a él, pero es uno donde Estados Unidos tiene superávit y no hay que dejarlo, yo creo, de mencionar. Es una bomba atómica. El artículo 34.7 del tratado habla de esta revisión del tratado. El tratado tiene una extensión de 16 años. A diferencia de tratados anteriores, este sí tiene vigencia. 16 años a partir de que entró en vigor el 1 de julio del 2020. 16 años, los cuales los tres países tienen que indicar al sexto año si quieren prorrogarlo por otros 16 años más. Si no se prorroga por 16 años más, a partir del sexto año comenzará la cuenta regresiva
del 7º hasta el 16º año para terminar el tratado. Y cada año estará en revisión el tratado. Entonces, no solamente es el tema de la revisión, que es llamada en el tratado la revisión conjunta, en donde las partes pueden poner en la mesa medidas que proponen para cambiar, recomendaciones para traer cambios al tratado, de acuerdo al propio artículo 34.7 del TEMEC. Estas propuestas, que como bien se dijo aquí, es una revisión que muy rápido se convierte en una renegociación, pero es que el propio tratado lo permite estas recomendaciones. Al final del día, son para lograr que se extienda por 16 años más y no que dentro de 10 el acuerdo se termina. Recordemos, el acuerdo está negociado por 16 años y en el 6º está previsto que se extienda por 16 años más. Entonces, es importante llegar a un buen acuerdo, es importante ver qué medidas se ponen en la mesa y tener la capacidad de resistir algunas de ellas, a pesar de que sabemos que sí o sí queremos regresar al libre comercio, que nos ha dado tantos beneficios a nuestro país. Entonces, sí es importante entrarle a esta revisión, renegociación, sí hay que llegar a un final feliz para que se prorrogue 16 años más, porque si no, tendremos 10 años de revisión anual del tratado hasta fenecer, hasta terminar en el año 16. Es muy importante algunos comentarios que se hicieron aquí de los efectos que esto puede traer a nuestra economía. Yo no quiero ni insistir ni buscar salirme de esas predicciones. Claro que le pega a la economía de Estados Unidos, lo cual nos pega a nosotros. Claro que le pega a nuestra economía en la medida que tenemos una codependencia brutal con la economía de los Estados Unidos también. Pero prefiero enfocarme en este tema de la revisión, la renegociación y el regreso al libre comercio, antes de insistir en todas estas visiones muy realistas, algunas de ellas, de los efectos negativos, sin duda, que tiene en nuestra economía. ¿Debemos estar preparados para que pongan en la mesa temas de disciplinas del tratado? Sí, por supuesto, el tema laboral, como lo decía Paco González, es un tema importantísimo, además del tema de reglas de origen. Y por supuesto, veremos cómo nosotros vamos a pretender suavizar algunas de sus cláusulas de temas laborales y ellos a querer hacerlas todavía más estrictas. Tenemos que tener mucho cuidado hasta dónde y dónde están nuestras líneas rojas, hasta dónde podemos nosotros llegar. Es una agenda muy compleja en donde México tiene que regresar a presentarse como el socio confiable y por supuesto estratégico. Dejo en la mesa que hoy tenemos un tratado de libre comercio con Europa que se negoció su ampliación, su profundización, con cambios incluso en reglas de origen, y que de manera urgente deberíamos pedir al Senado que por favor lo apruebe, porque está pendiente en el Senado de la República. Esa aprobación del Telecuem 2.0 es fundamental en nuestro proceso de diversificación. Creo yo que nada va a suplir a Estados Unidos, no hay manera. No hay manera de hablar de diversificación para mitigar. Lo que hay que hacer es negociar nuevas cláusulas que nos regresen al libre comercio con todo el cuidado del mundo que esto amerita y por supuesto empresa por empresa. Hay que recordar que hay empresas que todavía no terminan de
el plazo para cumplir las reglas de origen originales del TEMEC, porque entraron en este proceso de régimen de transición alternativo. El régimen de transición alternativo les dio un plazo adicional a algunos hasta el 1 de julio de este año 2025 y a algunos otros hasta el 1 de julio del 2026. Entonces, estamos todavía en la transición para algunas marcas, para algunos modelos, recordando que el 8% de lo que hoy enviamos a Estados Unidos de autos no cumple la regla de origen. Entonces, estamos a la orden, aquí estamos para lo que se ofrezca. Memo, espero haber dado un panorama un poco, pues agregando a lo que ya todo lo que se dijo aquí, que ha sido muy rico, mucha información. No quiero que nos quedemos con la nota fatalista porque las cosas están cambiando ahora sí que minuto a minuto. Hoy mismo se harán anuncios de relajamiento en el tema arancelario automotriz. Hay que estar pendientes de qué significa y seguramente nos estaremos hablando, Memo, para platicar de esos temas. De nuevo, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, con tu membresía tan importante que son las agencias automotrices de nuestro país y por supuesto con todo el equipo. Muchas gracias, querido Lalo. Una audiencia que ha sido, además de amplia en términos de la diversidad, no únicamente nuestros asociados se conectaron a esta jornada. Tenemos y saludo a funcionarios de la industria automotriz, nuestros amigos de asociaciones de Latinoamérica y con el ánimo de seguir contribuyendo al conocimiento puntual de lo que está ocurriendo en el sector automotor global, es que seguiremos organizando este tipo de encuentros y por supuesto siempre que tengamos la fortuna de contar con nuestros amigos como Guido Vildoso, Gaby Siller, Francisco González y Eduardo Solís, que generosamente nos han compartido su experiencia, su tiempo, su conocimiento. Y me quedo, Lalo, con este cierre que haces en cuanto a que si bien todos estamos conscientes de que hay una afectación, no perder de vista y trabajar en favor de ello, a tener un acuerdo de libre comercio en América del Norte, que como muy bien lo apuntó Francisco González, nos lleva no únicamente a intercambiar mercancías, sino a construirlas juntos en beneficio de las tres economías y de los tres pueblos. Así es que muchas gracias de nueva cuenta a nuestros ponentes. Muchas gracias a quienes siguieron este seminario y gracias a todo el equipo de AMDA, Fernando Lascurain, por haber tenido a punto todo lo necesario para que pudiéramos compartir esta mañana. No me queda más que comunicarles, hemos estado recibiendo comentarios, el video estará disponible a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, en nuestro sitio web y hasta pronto.